Yo abriría hoy esta rueda de prensa con una pregunta. ¿Qué hubiese ocurrido si hubiésemos firmado el día 31 de julio? El día 31 de julio, que por una parte creo que es una fecha para recordar positivamente por el deportivismo, ¿no? Se nos obligaba literalmente, se nos forzaba en aquella especie de golpe de Estado a firmar esta transacción con el incidente de la agencia tributaria. La diferencia hubiese sido abismal, porque la sentencia resulta muy positiva, en línea con lo entendido por el club desde la presentación del concurso, y básicamente por dos razones. En primer lugar, cualquier plan de pagos partiría de un máximo de 142 millones de euros, no de los 156, por cuanto, como se sabe y como dice la propia sentencia, se recoge que esos 14 millones no están aplicados en este momento a ninguna parte, pero que esos 14 millones mitigarían en cualquier caso la deuda del Deportivo de La Coruña. Igual podríamos decir, pero no lo recoge la sentencia porque solamente habla sobre la agencia tributaria, podríamos decir de los 9 millones que en este momento existen con respecto a la prenda bancaria que existe por parte de Nova Galicia Banco y el Banco Gallego, y que limitaría entonces ya eso a los 133 millones de euros en cualquier caso la deuda. O bien, tanto en un caso como en el otro, que se incorporase como un activo más del Deportivo de La Coruña. En segundo lugar, facilita el convenio. La sentencia y la clasificación que impone, de acuerdo con el criterio del club, debería facilitar cualquier acuerdo o convenio en el concurso. Ya pensemos en un convenio singular del crédito privilegiado de Hacienda, pues no subirá a los 83 millones que inicialmente se preveían según la administración concursal, sino a bastantes menos, probablemente sobre la mitad más o menos, ¿no? Ya pensemos en un convenio general en que la misma quita afectará ahora a una cantidad bastante mayor que la original al afectar a más créditos, lo que debería facilitar deseables acuerdos en cuanto a los plazos de pago y no tener que acudir a futuras situaciones difíciles de entender y quizá de conseguir como se pretendió en el pasado. Estamos hablando de que de entrada el privilegio especial que existía va a disminuirse más o menos en una práctica totalidad, no exactamente en toda la totalidad, pero en una cantidad muy importante, y sí sube un poco lo que era el privilegio general, pero no nos olvidemos que se puede pasar, según los primeros datos que daba la administración concursal, después las habían variado en el informe que entregaron al juzgado de forma ya definitiva, pero en el primer proyecto se hablaba de privilegio especial 850.000 euros, privilegio general 53 millones aproximadamente, subordinado 30 millones y ordinario 9.600.000. Esto daba un total igual que la que está reflejándose en estos momentos de 93.700.000 euros, que sería el teórico débito del Deportivo a Hacienda, que como se sabe el Deportivo está en desacuerdo con estas cantidades, pero que de momento no se puede litigar sobre el particular, es decir, lo que dice Hacienda va a misa, y por lo tanto esos 93 millones el juez reconoce que ni él mismo puede entrar en el fondo de ese asunto y que queda
para lo que pueda representar la vista en una futura situación distinta dentro del contencioso administrativo. Dos comentarios añadidos sugiere de alguna manera la sentencia, ¿no? Uno, que sin perjuicio de que el club venga trabajando hace meses en proponer convenios y siga deseando llegar a acuerdos, se revela ahora como precipitado cualquier acuerdo antes de esta sentencia. Pues la misma altera las variables consideradas por el principal acreedor para plantear exigencias en las negociaciones. Vaya por delante que los más interesados y el mayor deseo del Deportivo de La Coruña es llegar a acuerdos con la agencia tributaria y con los acreedores en general y de forma muy especial con los bancos, que son los acreedores principales después de la agencia tributaria. Especialmente se revela perjudicial para el club la propuesta de convenio del 31 de julio pasado, que exigía, entre otras cosas, retirar todas las demandas incidentales, también la que ha dado lugar a esta sentencia, renunciando el club a derechos por imposición de los principales acreedores y por la administración concursal, y en perjuicio de los restantes acreedores, que te hace sospechar, que te hace pensar, que te hace preguntar en qué lugar quedaría el Consejo de Administración si hubiese firmado aquella propuesta exigida sin plan de viabilidad, aportado al mismo, pero que a buen seguro no maneja los criterios de esta sentencia, sino otros muy diferentes. ¿Cómo hubiésemos quedado el Consejo de Administración? ¿Qué hubiese podido pensar en ese momento uno y cada uno de los accionistas y los acreedores del club, que en ese momento no eran precisamente ni estaban en la misma situación que los acreedores principales? El segundo comentario es la petición encarecida de un nuevo comunicado oficial y público de la Administración concursal para que de nuevo explique su posición, porque con los hechos y los escritos judiciales no parece ser suficiente. En el preinforme siguió el criterio de clasificación que el juez ahora impone. En el informe cambió de posición para secundar a Hacienda e incluso ir más lejos que su certificado, reconociendo privilegios contrarios a intereses de la masa de acreedores restantes, favoreciendo a uno solo y dificultando acuerdos. Después se opone al club contestando a la demanda, después secunda proposición de convenio que imponía al Consejo en detrimento de los demás acreedores, algo que se ha revelado como injusto según el juez del concurso. Estas son, yo diría, los puntos fundamentales que tiene la sentencia y que va a jugar un papel importantísimo, por ejemplo, en los tantos porcientos de quita que hasta este momento se podía producir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Hacienda, al tener más o menos unos 30 millones o cercanos a ellos en los subordinados y en el ordinario, pues también cantidades muy importantes, quiere decir que, por ejemplo, a Hacienda le afectaría ese recorte en esa proporción del 30%, del 33% que se barajaba, con lo cual, y ya no digamos si la quita es mayor del 50%, podemos llegar a que de la quita inicial de los 10 millones de euros aproximadamente se pudiese llegar a una quita entre los 30 y los 40 millones de euros. La diferencia, por lo tanto, de la sentencia es abismal, es rotunda y muy favorable al club en ese sentido, y por lo tanto esperemos que en las próximas fechas podamos contar también con que los administradores concursales determinen exactamente cuáles son los números en los que se basaría el privilegio especial de Hacienda, el privilegio general, la deuda ordinaria y la deuda subordinada. Como sabéis, pues aparte de las quitas están las esperas.
después de pagar a los ordinarios hay que pagar a los créditos subordinados, con lo cual la ampliación de ese crédito también estaría en el tiempo siendo muy importante, a lo mejor pues, por encima del año 10 o del año 11 hasta el año 20 o 21 se podrían producir, con lo cual estaríamos en los límites de lo que nosotros venimos hablando y pidiendo y ofreciendo desde hace mucho tiempo. Esto sobre el tema de la sentencia, o sea, cualquier pregunta que nos queráis formular, intentaremos contestarla. Que quede muy claro que nosotros en ese incidente concursal de primeros de abril, de 9 de abril del 2013, lo que solicitábamos eran dos cosas. Era, por un lado, que se reconociese la deuda nuestra con Hacienda, que era inferior. El juez nos dice que él no puede entrar en ese aspecto, por lo tanto queda totalmente sometida a la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay que esperar, no queda más remedio, pero queda claro también que no entra en el tema, ni lo toca. Es decir, que serán otros jueces o la audiencia los que tienen que entrar para valorar en su momento si efectivamente el Deportivo tiene o no tiene razón, o si Hacienda tiene o no tiene razón. En este momento concursal, lo que dice la ley es que el certificado de Hacienda es 100% válido, es decir, lo que diga Hacienda se cree que a efectos del concurso no tiene discusión. Posteriormente, efectivamente, en fases posteriores sí que es perfectamente recurrible y será, en buena lógica, recurrida por el grupo. Presidente, el señor razonamiento, el Consejo de Administración no va a impulsar o aceptar o firmar un segundo. ¿Cómo? Sí, el Consejo de Administración no va a aceptar un convenio de acreedores mientras la jurisdicción de la contenciosa administrativa decida sobre esa cantidad que ahora mismo serían 93 millones y que podría variar. Nosotros lo hemos dicho siempre. Yo creo que los que acudís normalmente a estas ruedas lo tenéis muy claro. Siempre hemos dicho que esto se resolverá el día que nos sentemos las principales entidades que participan en este asunto, ¿no? El día que nos sentemos de verdad con ánimo de llegar a un acuerdo, la agencia tributaria, los bancos y el club, amén, de que existen también otros acreedores importantes, pero bueno, fundamentalmente estos son los que van a poder decidir en muy buena parte. Ese día seguro que se puede llegar a un acuerdo, dependiendo, como es lógico, y como siempre ocurre en estas cosas, de que los acuerdos no nos van a dejar a ninguno de nosotros totalmente contentos, ¿no? Pero ese motivo de poder llegar a un acuerdo, y que incluso exagerando un poco, que hasta que llegásemos a un acuerdo no se saliese de esa reunión, estoy convencido que al final sí existiría un convenio lo más ajustado posible y donde todos estaríamos perdiendo seguramente algo, pero que llegaríamos al acuerdo definitivo, que es el que finalmente nos preocupa a todos. O sea, yo creo firmemente en eso. Dialogar, hablar, y que en vez de ser impuesto como pudo ser el día 31 de julio, sea pactado con el club, que tampoco creo que vaya a haber grandísimas diferencias sobre el particular. Todos somos conscientes de las cantidades que debemos, de cómo podemos hacer frente a ellas, y que se nos deje explicar de verdad lo que son esas valoraciones desde el punto de vista también futbolístico, porque muchas veces no se dan cuenta que una empresa de cualquier tipo de la esfera económica no es igual que una empresa futbolística, una empresa deportiva, en este caso, como es el caso nuestro. Si todos nos sentamos y cada uno intentamos entrar en la problemática del de enfrente, seguro que llegaremos a un acuerdo. Si es por la imposición, es muy difícil que vaya a haber acuerdos durante mucho tiempo. Y eso sí que es inevitable, o sea, ligado a la responsabilidad nuestra de la entidad, es que tenemos que llegar a acuerdo antes de dejar de asumir las responsabilidades que tenemos. Es decir, el acuerdo ese tiene que ser fundamental para que, llegado el momento, todo lo que podamos plantear y lo que podamos dejar
lo dejemos de acuerdo con lo que todos nosotros hemos trabajado durante 25 largos años, 25 y un poquito más de los 25 años, precisamente para conseguir que las cosas estén bien en el momento de entregarlas. Entonces necesitamos ese espacio de tiempo para llegar a acuerdos, porque si no llegamos a acuerdos, como se podrá observar, pendiente todavía de lo que pueden ser las apelaciones, este problema podría alargarse muchísimo en el tiempo, ¿no? No nos olvidemos que precisamente esta sentencia, por ejemplo, que dice el juez que no admite recurso alguno, sí lo que admite es el recurso de apelación en la audiencia una vez finalizados ya todos los incidentes concursales, ¿no? Entonces, antes de ese periodo de tiempo, ¿no? Pero fuera de eso no hay otra posibilidad de recurso, y eso puede prolongarse en el tiempo muchísimo, pero muchísimo tiempo. Habla de la reclasificación de esa deuda con privilegio especial, que podría suponer una quita de hasta 30-40 millones. ¿Aplicando qué porcentaje de quita a esa deuda subordinada y ordinaria? Pues la que estaba prevista, el 33%. Si vamos a 50%, como en algunos casos parecía que había aportaciones de gente, de ideas a través de algunos de los máximos acreedores, pues la cantidad subiría ostensiblemente. Pero partiendo de la base que estaba hasta este momento, claro, es pasar a 30 millones lo que eran, me parece que eran 4 o 5 millones de subordinado a la agencia tributaria, se pasaría a más o menos 30 millones aproximadamente. Entonces, claro, la diferencia es abismal. Pero ya no solamente en la quita, es que esos 30 millones serían la espera, ¿no? O sea, iría mucho más allá del tiempo que inicialmente planteaba en el acuerdo. ¿El club está abierto a una posible quita del 50? El club está abierto a cualquier quita que sea compatible con los acreedores y que de alguna manera sea favorable para el club en todos los aspectos. Es decir, hablaba inicialmente sin quita en plazo mayor, ahora sí se abre esa posibilidad, no solo del 33 sino del 50. Nosotros siempre fuimos partidarios de que la quita fuese corta y el plazo fuese largo, siempre lo dijimos. Es más, llegamos a hablar durante mucho tiempo de que lo que pasa es que fuimos criticados, entre comillas, por eso, por querer pagarle a cada uno lo que le debíamos. Y los propios bancos parece que en un momento determinado plantearon la quita del 33%, cuando lo planteamos nosotros se nos dijo que no, y después la plantearon los propios bancos. O sea que nosotros estamos abiertos a cualquier... porque el problema no está en la quita, el problema fundamentalmente está en el plazo, ¿no? Si la quita, por importante, entre comillas, que pueda ser, te lo obligan a pagar en un plazo en que tú no puedes hacer frente a ello, es inviable, es preferible menos quita y más plazo. Ayer se conoció la sentencia por la mañana, usted apelaba antes a la unidad y a reunirse. ¿Ha habido algún movimiento para intentar volver a empezar de alguna manera? No, hasta este momento que a nosotros nos conste, no, pero bueno, me refiero que también es cierto que es una sentencia que hay que mirarla con detenimiento y que no es una cuestión de que de repente haya salido ayer al mediodía la sentencia y que hoy ya unos u otros pudiésemos hablar con bancos o Hacienda o con el propio club para intentar llegar a un acuerdo. Pero bueno, el plazo, el tiempo empieza, digamos, en estos días, porque me imagino que todo el mundo querrá estudiarlo bien, querrá ver efectivamente cómo puede quedar. En este momento es algo que todavía está pendiente de que los administradores concursales determinen exactamente qué cantidad es de privilegio especial, de privilegio general, de ordinario o de subordinado, y por lo tanto, mientras no tengamos esos datos, es muy difícil de alguna manera el poder hacer valoraciones definitivas sobre el particular. Lo que sí está claro es que la valoración global es que es muy favorable la sentencia en ese sentido al Deportivo, que era lo que veníamos pidiendo, porque entendemos que esos 30 millones más o menos de intereses que hay que pagarle, según dice Hacienda, no puede ser un privilegio especial, sino que tiene que ser un subordinado. Tiene que quedar para el final y de la forma y afrontarse en ese momento todas las quitas que puedan aplicarse, que en el sistema anterior
no se le aplicaban esas quitas. Prácticamente a Hacienda se le podía aplicar quitas solamente en una cantidad de unos 9,5 millones aproximadamente. Y ahora estamos hablando probablemente casi o más o menos de una cantidad cercana a lo mejor a la mitad de la deuda. Presidente, ¿y esta sentencia provoca que el Depor durante esta temporada y quizá las siguientes pueda tener más ingresos de los que anteriormente tenían pensado antes de esta sentencia? Nosotros siempre os hablábamos de que había 25, 28, 30 millones de euros que estaban acumulando por ahí y que no se aplicaban a ningún lado, ¿no? Hemos hablado, y la sentencia deja claro que 14 millones de euros, como mucho, o son del Deportivo o mitigarían la deuda con Hacienda, con lo cual ya no estaríamos hablando de esas cantidades, sino, como decíamos al principio, de 14 millones menos. Pero es que no son solamente ese dinero. Seguimos hablando, por ejemplo, de que la Hacienda, tenemos 2 millones que el juez nos había dicho que incorporásemos a nuestras cuentas y que, sin embargo, Hacienda ha planteado un conflicto jurisdiccional, está pendiente de que se resuelva. Seguro que lo va a ganar el Deportivo, pero no, en este momento no dispone de ese dinero. No dispone del dinero del juzgado de Majadahonda, que calculamos que en este mes se incorporará al Deportivo. Tenemos planteamientos, como decíamos ya todos estos días, de ingresos que tienen que venir a través del grupo de televisión, del grupo del descenso, que son cantidades muy importantes, y a mayores ahora, esto mejora de forma muy sustancial lo que puede ser el convenio general al que podamos llegar, con lo cual la posición económica del Deportivo mejora. Por ejemplo, si antes teníamos que pagar en 10 años 80 millones, por ejemplo, a Hacienda, y ahora en 10 años tenemos que pagar 40, quiere decir que aquellas previsiones que tanto la administración concursal como la propia Liga podían hacer sobre ese particular se mitigan, porque ya no vamos a tener esa obligación, porque la cantidad global se ha rebajado más o menos al 50%. Entonces, ese gasto que según ellos tendríamos que realizar y que nosotros siempre estuvimos peleando, porque efectivamente siempre encontrábamos quién defendía a los acreedores, quién defendía a Hacienda, quién defendía a posiciones determinadas, pero nunca encontramos quién defendiese al Deportivo. Quién defendiese al Deportivo, quién defendiese a los accionistas del Deportivo y quién defendiese a los socios del Deportivo. Y ahora se va a poder determinar aquellos cálculos que nos hacían que había que amortizar tanto dinero este año como primer año de la administración concursal con respecto a la deuda con todos y cada uno de los acreedores, se mitiga de forma muy especial ya simplemente con esta sentencia, porque de aquello que representaba el total de la deuda con Hacienda privilegiada especial, parece que se va a reducir más o menos al 50%, ¿no? Al 50% ya no el privilegio especial, sino el privilegio general que tiene, porque el privilegio especial se recortará muchísimo más. ¿Espera, presidente, que la sentencia en el planteamiento de Liga y administración tendría que suponer, no es que lo piense yo, es que es la realidad de los números, pero yo ya no estoy de acuerdo ni siquiera con la otra realidad, ¿no? Y estoy dispuesto, porque tendré que acudir a Madrid a buscar esas soluciones y a plantear encima de la mesa, aparte de los administradores concursales, a la propia Liga, para que se den cuenta que los ingresos que tiene el Deportivo, que ha tenido el Deportivo este año, son incluso muy superiores a los que estaban previstos con anterioridad. Porque no estaba previsto, por ejemplo, el traspaso de Bruno Gama, ¿no? Pues el traspaso de Bruno Gama, más lo que deja de percibir Bruno Gama por indicación o obligación de la administración concursal y de la propia Liga, se acerca a 3 millones de euros. O sea, ese ingreso, que tendrá también unas contrapartidas en el gasto, ¿no? Pero que ese ingreso no estaba previsto porque el Deportivo no quería vender a Bruno Gama y mucho menos, como nos dijeron, prescindir de él. Es decir, no, Bruno Gama se tiene que ir, o sea, aunque sea sin pago ninguno, como al final nos obligaron a hacer, pues con el caso de Dani Aranzubía, como tuvimos que hacer también con el caso de Castro, como tuve el caso de Aitami, etcétera, etcétera. O sea, esos gastos que tuvimos que
en algunos casos pudo haber representado algún ingreso del club si hubiésemos tenido tiempo para poderlos, no sé, o en el caso de Bruno Gama, que no supiesen los que lo querían contratar, que precisamente estábamos obligados a venderlo de la forma que fuese o a regalarlo, porque estábamos obligados hasta a regalarlo. Y se darán cuenta de que en el fútbol no se puede, en el fútbol es juego callado, no se puede hablar, hay que estar callado, no se puede decir que tienes una oferta por tal jugador o que quieres a tal otro porque eso encarece, y eso no se puede decir. ¿Cómo se puede decir? ¿Cómo se puede hablar de las cantidades exactas en un término de confidencialidad, como han dicho en su nota, en su escrito de manifestaciones, los concursales, de decir lo que podía costar o no costar Geijo? Y no se aclara que Geijo cobraba una cantidad de eso, que otra cantidad de eso correspondía al club que hacía la cesión durante ese periodo de tiempo, que le pagaba 3, 4, 5 veces lo que nosotros, o 6, lo que nosotros le pagábamos, y que por lo tanto teníamos que hacer una oferta para poderlo contratar, y otra parte que correspondía a su representante por la comisión. ¿Cómo se puede decir eso públicamente? Entonces, presidente, su optimismo para poder fichar en plazo breve, próximos días, cuando sea. Yo creo sinceramente que nosotros tenemos derecho a fichar, porque todo lo que hemos dicho durante tanto tiempo es la realidad de lo que está ocurriendo. Daremos pronto, no sé si mañana, pasado, datos exactos, que ya los tenemos, pero que quizá con tantos datos y la cosa tan complicada de estos días, no queremos entrar quizá en el escrito de manifestaciones que hacían, ¿no? Pero la realidad es que la plantilla del Deportivo no puede constar públicamente que cuesta 5 millones de euros, porque es mentira. La plantilla del Deportivo no cuesta 5 millones de euros. Y según unos números y según otros, ¿no? Porque, claro, si se aplican ahí distintos condicionamientos sobre ese particular, para nada valen los presupuestos. El presupuesto tiene una serie de partidas. El presupuesto tiene una partida que es la plantilla. Y lo dice así claramente, pero de todos los años, no es una cosa de hoy. La plantilla por un lado, la seguridad social por el otro, las amortizaciones de los jugadores por otro, lo que representa las indemnizaciones a jugadores de entrenador por otro. Entonces, eso, si al final suman todo eso, pues efectivamente pueden sumar lo que quieran, 3, 4, 5, 7 o 10, porque ahí cabe todo, como si dicen que el presupuesto hay que meterlo todo con el nombre de plantilla. Pero eso no es contablemente lo que tienen que hacer. Y lo están haciendo de forma indebida y que nos están poniendo en una situación muy delicada, hasta tal punto de que en este momento, pues un jugador que ya teníamos hecho, pues se puede complicar, porque, claro, cuando se empieza a hablar por ahí, pues empiezan a aparecer las opciones de otros equipos, ¿no? Y cuando es una situación verdaderamente muy favorable para el club, porque el jugador y sus representantes apuestan por el Deportivo, ¿no? Bueno, pues posiblemente corramos riesgos. Cuando tenemos 17 jugadores en la plantilla, es que 17 jugadores, hay que hacer números para decir, oye, cuidado, no te olvides que tienen que jugar 7 de la primera plantilla en el equipo. Y mañana se va a observar eso, se va a observar sobre la base precisamente de lo que estamos hablando. Por eso, entre todos tenemos que hacer la fuerza necesaria para que haya sentido común y que no se nos diga, por favor, que no se nos quiera engañar, que ya es el colmo que se pueda decir que se pone en riesgo la viabilidad del club por 200, 300 o 500 mil euros. O sea, que no digan tonterías, que eso lo diga, quien lo diga es una enorme tontería, ¿no? Decíamos que ni por 20 ni por 25 veces esa cantidad el Deportivo está en riesgo, pero que se nos diga lo que puede estar en riesgo es el ascenso o es la clasificación en los puestos de arriba de la tabla, si no tenemos una plantilla que ya no solamente en calidad, que hay que aspirar a que sea lo mejor posible, sino por lo menos en cantidad, que no tengamos un día el problema de que a lo mejor no tenemos 7 para saltar al campo.
que pueden ocurrir por circunstancias determinadas o porque coincida de una manera que no podemos ahora sospechar, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos tenido 4, 5, 6 lesionados? Pues si coincide que los lesionados son de la primera plantilla, vamos a tener dificultades enormes para plantar simplemente un equipo con 7 titulares de la primera plantilla. Precisamente para evitar ese riesgo de que puedan escapar alguna opción interesante en estos momentos, el visto bueno de los administradores tendría que ser inminente o... Sí, sí, por supuesto, porque si no, el pájaro vuela. O sea, no va a esperar, ¿no? O sea, eso está claro. Es decir, lo que ocurrió con Jericho se puede provocar con cualquier otro jugador, ¿no? No se nos puede decir, por ejemplo, que no hemos querido resolver el problema del delantero centro, porque infinidad de vosotros conocéis perfectamente, no por nosotros, sino por el propio Jericho, que hasta el último día no rescindió su contrato con Udinese. Es decir, nosotros no pudimos llegar a ningún acuerdo con él de firma. Sí estábamos de acuerdo en el planteamiento, estábamos de acuerdo con Udinese, estábamos de acuerdo con su representante sobre los emolumentos, y que vino aquí y que pasó el reconocimiento médico, y que no pudo firmar porque se negaron, y se puede decir más alto, pero más claro no, y vosotros lo sabéis perfectamente, porque antes de subir a hablar con nosotros, se dijo un jugador sí y un jugador no. O sea que después lo que no se puede es decir que yo no recién segeonte. Hablaba de que las amortizaciones con esta sentencia se podrían reducir un poco a la mitad, las amortizaciones de la deuda, también el traspaso de Bruno. No digo la mitad de las amortizaciones de la deuda, estoy hablando de la deuda con Hacienda. Con Hacienda sí que hay un variable importantísimo que no sabemos en este momento establecer porque depende de la administración concursal. Si es de acuerdo con su primer planteamiento, que lo tenemos aquí, el primer planteamiento de la administración concursal, si es este, efectivamente las diferencias son abismales, porque estábamos hablando entre el privilegio general y el privilegio especial de 54 millones de euros aproximadamente, pero como privilegio general prácticamente todo, el subordinado 30 millones, el ordinario 9.600.000 y el total 93.700.000, o sea, el total de la deuda. El total de la deuda no varía, pero claro, de esta valoración, que fue la primera que hicieron los administradores concursales, a la segunda, que es la definitiva y la que nosotros tuvimos que recurrir porque no se ajustaba a lo que nosotros pensábamos, ¿no? La diferencia es enorme, ¿no? Que eso, sumado al traspaso de Bruno Gama, que en principio no estaba previsto, más o menos no sé si han hecho un cálculo ya de cuántos ingresos extras va a tener el club en relación a los ingresos que la administración concursal y la Liga de Fútbol Profesional le daban al club para establecer ese tope salarial. Más o menos la diferencia de ingresos. Es que no nos han explicado de dónde salen los números para poder decir esto llega exactamente hasta aquí y de aquí no se puede pasar. Porque hemos tenido infinidad de variaciones sobre ese particular. Por ejemplo, el partido del Real Madrid con el Teresa Herrera no estaba presupuestado porque no era una posibilidad que se fuese a producir. Entonces, en ese momento, igual que lo de Bruno Gama, igual que lo de ganar el asunto de Majadahonda, que son 2 millones de euros también, es decir, nosotros vamos a estar en un presupuesto aproximado de unos 22, 23, 21 como mínimo millones de euros, ¿no? Es muy superior a las valoraciones que está haciendo la Liga con respecto a nosotros. Que pueda haber alguna cuestión que es discutible, si vas a conseguir eso o no lo vas a conseguir, algunas cosas sí, pero eso es un presupuesto, precisamente, por eso es un presupuesto, si no sería una liquidación del presupuesto. Esto ya se ingresó. Y por ejemplo, en el tema de socios, pues estamos por encima de los presupuestados, inicialmente. Y en ese sentido, ¿qué le parece el comunicado de ayer de la Liga de Fútbol Profesional? Creo que fue incluso hasta minutos después de que se hiciese pública la sentencia, en la que apoyaban prácticamente todas las actuaciones que han venido teniendo los administradores concursales. Bueno, los administradores concursales y la Liga de Fútbol Profesional han estado de la mano para llegar a ese tipo de acuerdos. Es decir, no pasamos de aquí, pues no pasamos de aquí. Pero, ¿cómo lo justifican eso? Eso es lo difícil y lo que en este momento tiene muy complicado el justificar, ¿no? Y lo digo porque tenemos los datos exactos sobre ese particular y sobre lo que
en este momento entendemos que es el planteamiento del coste de plantilla según la administración concursal y según el deportivo. Según estos datos son exactamente el coste de la plantilla en el tema de los contratos de todos los jugadores y preparadores de la plantilla técnicos se va a 3.870.000 euros. La amortización entendida por parte de la administración concursal y la liga se va a 117.000 euros. Las indemnizaciones se van a 558.000 euros. Hay que tener en cuenta que estas indemnizaciones, la valoración que hace la liga y la administración concursal con respecto a algún jugador es lo que le tenemos que pagar en 5 años. En vez de 48.000 por año, se nos aplica 240.000. Hay incluso la seguridad social a cargo de la empresa, que también exceden sobre lo que verdaderamente nos cuesta a nosotros la seguridad social, y que totaliza 280.000 euros. Y esto hace un total de 4.826.000 euros. Y a eso le añaden el coste de la plantilla no inscribible, que son los jugadores del segundo equipo, 174.000 euros, más 50 de empresa, de seguridad social a cargo de la empresa, cuando la realidad son 24.000 euros de coste de la seguridad social. Y ellos totalizan todo eso, esos 226.000 euros más por parte de la plantilla digamos, del Fabril, que hace, según sus números, 5.052.280, siguiendo todo lo que dice la Liga, y los administradores concursales. Y según nuestros números, el coste de plantilla es exactamente el mismo, 3.870.000. Las amortizaciones entendemos que no se pueden aplicar, porque las amortizaciones, igual que no se nos aplican los ingresos por Bruno Gama, por ejemplo, por las ventas, no se puede aplicar la amortización que tienes de los jugadores, entre otras cosas porque a todos los clubes le hemos pagado ya ese dinero y por lo tanto, desde el punto de vista de tesorería, no tenemos que hacer ningún desglose. En las indemnizaciones aceptamos lo que son indemnizaciones a pagar en el año y por lo tanto se nos va la cuenta a 366.000 euros y la seguridad social a cargo de la empresa se va a 270.000 euros, que es la auténtica realidad lo que nos cuesta a nosotros, la plantilla, 270.000 en cuanto al coste de seguridad social, que totaliza 4.507.000 euros. Si eso incluimos la plantilla del segundo equipo y la seguridad social a cargo de la empresa, se nos va a 198.000 euros, en números redondos estamos hablando, y el total serían 4.705.803 euros. Por eso nosotros estamos pidiendo esos 300.000 euros que creemos que nos corresponden, amén de otros muchos conceptos. Estamos basándonos simplemente en lo que ellos nos exigen a nosotros. Presidente, Un momento. ante las desavenencias y desacuerdos entre la Administración concursal y el Consejo de Administración, ¿nunca se ha planteado el Consejo de Administración pedir la recusación de los administradores concursales en el juzgado? Ya tenemos tantos problemas que ya más no, cual no sé lo que puede ocurrir en el futuro, pero bueno, no. Lo que tratamos es a ver si somos capaces de dialogar y en muchos momentos parecía que lo podíamos conseguir y por eso yo tiendo la mano a la administración concursal, a la Hacienda, a los bancos, a buscar una solución, porque solamente desde el diálogo vamos a llegar a puerto. Decía que... Hay 300.000 euros por los que están peleando para que dejen hacer incorporaciones. ¿Esos serían suficientes para hacer esos dos retoques que quiere el míster? Más o menos. Y en ese sentido decía que si los administradores no dan el ok pronto, el pájaro puede escapar, decía.
¿Usted cree que si los administradores dan el ok, la Liga no va a poner ningún problema? La Liga, si los administradores le dicen que efectivamente, que lo entienden, que lo ven, que ha cambiado las circunstancias, bueno, las fórmulas que quieran ellos aducir, yo creo que es que los primeros que están y que estarán preocupados en este momento son los propios de la Liga, porque saben que nosotros vamos a conseguir esos ingresos que nos están negando y que cuando se consigan, a ver qué es la justificación que nos dan para no poder haber llegado este momento y poder disfrutar de los jugadores que queríamos tener en la plantilla, porque a ver cómo nos explican los ingresos que pueden tener otros que sí que están fichando todo la vida y por haber. Probablemente los ingresos del Deportivo sean posiblemente los mayores ingresos de la segunda división del fútbol español. Entonces, ¿por qué el Deportivo tiene que tener tantas limitaciones? Estamos hablando en este momento, si nos obligan a mantener todos estos gastos de esta forma, porque a todo esto hay otro tema muy importante. No solamente estamos incrementando los ingresos, sino que estamos reduciendo muchísimo los gastos. Unos por propia idea nuestra y otros por obligación de los administradores concursales, ¿no? Entonces, esa disminución de gastos y el aumento de ingresos nos podría llevar a un beneficio al final de temporada probablemente de 6, 7, 8 o 10 millones de euros, cosa que verdaderamente es inasumible cuando te están negando la posibilidad de fichar jugadores que pueden poner en peligro precisamente la buena clasificación. Después los ascensos, unos ascensos, ya sabemos que no pueden depender exclusivamente de que tengas más o menos jugadores. Pero si no los tienes, las dificultades son enormes. Lo vimos el otro día, que no tienes cambios, que en el momento que se produzca un cansancio, una enfermedad, una lesión, una expulsión, no tenemos cambios. Tenemos que acudir a los chavales. Los chavales son fenomenales, porque tenemos grandes jugadores, pero son grandes jugadores todavía muy jóvenes, ¿no? Igual que la fruta verde no debe ir a cámara, sino que debe cuidarse de verdad y esperar en el árbol. En el fútbol tiene que ocurrir 3/4 de lo mismo. Cuando veamos que está en el momento oportuno, es cuando hay que darle el paso. Perdón que vuelva sobre un tema. Mientras no se sepa exactamente cuál es la deuda con Hacienda, no va a haber convenio. Mientras la justicia no diga si son... No, es que no puedo haberlo. Digo, no, mientras no se nos diga, porque es que ha cambiado por completo todo el panorama ahora del concurso, ¿no? O sea, porque las mayorías de los acreedores para podernos poner de acuerdo han variado considerablemente en este momento. Y mientras los administradores concursales no nos digan que esto es precisamente lo que hay que hacer y que estemos de acuerdo, porque me imagino que pueda haber sobre eso sí recursos, si es que la administración concursal en el momento de decir que esto va a privilegio especial, a privilegio general, a ordinario o subordinado, si no estamos de acuerdo unos u otros, seguramente habrá recursos. Eso se va a prolongar todavía. Prefiero la vía contenciosa administrativa que tú vas a entender, ¿no? No, pero la vía contenciosa administrativa viene después, todavía después de que se resuelvan todos estos problemas. Por eso digo yo que esto, si llega a la vía contenciosa administrativa, alargaría muchísimo, ¿no? Todos los problemas que en este momento podemos tener, ¿no? O sea que si llega a la vía contenciosa administrativa se va a demorar meses, muchos meses. O años. Volviendo al tema de fichar, presidente, me refería antes si convenciendo a los administradores de la Liga, digamos, si convenciendo a los administradores de que den el ok a hacer 1 o 2 fichajes, con la Liga no va a tener ningún problema. Que el problema real son los administradores. Claro, eso, si los administradores dicen que están en posición de poderlo hacer, la Liga se va a dar cuenta porque la Liga cada vez le está costando más podernos decir que no. Y es que no tiene ya argumentos. Ahora, lo que pasa es que como han ido de la mano, pues efectivamente respaldan la actuación de lo que dicen los administradores, que es, claro, ayer era una cosa y hoy ya es otra completamente distinta, porque la diferencia de la sentencia y lo que genera en cuanto precisamente a la deuda concursal es enorme. O sea, ahora lo que ha argumentado muchísimas veces la Liga y los administradores concursales es que hay que tener en cuenta la deuda concursal de este año, o sea, qué es lo que hay que pagar este año. Pero claro, ya nos damos cuenta ahora de que este año la diferencia con lo que había que pagar y lo que hay que pagar ahora es considerablemente menos, pero mucho menos.
En su momento, Javier Tebas vino aquí a Coruña, no sé si le asesoró más o menos con el tema del concurso. ¿Está usted decepcionado con él? ¿Que utiliza ahora como... No, yo no estoy. Yo hablaré de los temas cuando verdaderamente terminen los asuntos, ¿no? Y yo lo que no entiendo es la actitud que en este momento se está tomando, ¿no? O sea, por cuanto que son situaciones que hay que tener en consideración, quizá pues en muchos momentos que el tema del control económico es nuevo y que aquí todo el mundo de alguna manera pues estamos como de aquí no salimos, de aquí no, y eso no puede ser. Es decir, esas situaciones no se pueden producir de esa manera. A ti te tienen que decir en buena lógica, decir, vamos a ver, usted tiene que recortar una cantidad de gastos, pero no me recorte la plantilla. La plantilla es como si a un artista lo deja sin el pincel o sin poder pintar, ¿no? Es decir, no me deje sin el artista. Recórteme por otros lados, o recorto yo por otros lados. No, por un lado tienes que recortar por otro, y la plantilla no puede pasar del 20% del presupuesto. ¿Pero en qué sitio? Bueno, puede suceder eso. El 20% de un presupuesto, o el 22, o el 18, no puede ser precisamente lo que comanda las actuaciones de un club. El club es una plantilla. El club, tenemos 17 jugadores en este momento de la plantilla y habrá seguramente otros 17 personas que se dedican exclusivamente a los jugadores. Y ahí se acaba el problema del club. En cambio, después, en los temas administrativos, y vosotros lo habréis observado, nosotros no gastamos nada en comparación con lo que se gasta en la mayor parte de los clubes españoles. ¿Por qué? Porque no se necesita ahí. Nosotros dedicamos exclusivamente la atención súper primordial y prioritaria a la plantilla de jugadores, que ahí es donde está el futuro del club, el futuro de la empresa, el futuro de la sociedad anónima. No está en otras cosas, las otras cosas no están. Y es por eso nosotros lo que queremos es decir, le vamos a demostrar que podemos recortar aquí, porque eso, bueno, pues se podrá hacer con más o menos esfuerzo, o en algunos casos por locuras, ¿no? Pero se puede recortar. No me recorte la plantilla. ¿Qué más le da a usted que yo gaste, en vez de 5, gaste 7 en la plantilla? Si recorto los 2 millones en gastos de desplazamiento, en gastos de administrativos, en gastos de imprenta, en relaciones públicas, en lo que quieras. Recortamos por otro lado, pero no me recorte la plantilla, que de eso vivo. Vale. Vale, gracias.